Me dice que tú te has convertido en un politólogo, ¿es así? Bueno, a mí la política me fascina. Ajá. Nosotros, la gente que venimos de la formación de los partidos de cuadro, la política la vemos como no como una profesión o algo para vivir de eso, sino como una labor que entendemos necesaria para el desarrollo de la humanidad, como tú lo has visto siempre, porque tú vienes de una organización política que te formó para servir realmente. Eso es así, pero en este caso, casi siempre cuando tú te dedicas a tener preocupación por los acontecimientos que indudablemente van a afectar directa o indirectamente a los seres humanos, pues de alguna manera tú tratas de estar orientado porque de eso se trata. Si tú quieres servir, tienes que saber cómo lo va a hacer. ¿Cómo puede orientar un desorientado? Eso es así, eso es así. Y qué bueno que tú llegaste a esta parte donde se presenta el escenario correcto para orientar, que es la comunicación. Entonces, a veces dicen, pero ¿y de dónde salió este comunicador? Lo que pasa es que el deseo de uno transmitirle a los demás la cosa que uno entiende, lo invita a uno ocupar estos espacios. Sí. No porque seamos eruditos, ni todólogos, ni cosas se parezcan, pero uno hace el esfuerzo. Claro. Y si se nos presenta la oportunidad de tener una silla frente a un televisor, mi modo, ¿por qué desaprovecharla? Claro, expresar las ideas. Indudablemente. Alguien me decía, una persona importante me decía, Morubel, a la comunicación, en este mundo de hoy hay que hacer comunicación, porque la única manera de la gente saber cómo tú piensas y cuáles son tus intenciones es a través de lo que tú expresas. Claro. Y de alguna manera en eso estamos. Hermano mío, nosotros vivimos en Estados Unidos. Así es. No podemos vivir al margen de lo que está pasando aquí. Eso es correctísimo. Y estamos mirando algo que no se había dado en este país. Dirían los abuelos nuestros, los finales del mundo. Así es. Y son tantas cosas que van en diferentes direcciones sobre lo que está pasando en el mundo, que si tú te sientas a ver cuál es el aspecto más importante y más trascendente, te das cuenta que tú no sabes cuál coger. Porque dentro del conglomerado de acciones y acontecimientos, tú dices, el que menos tú te imaginas va a afectar y va a gravitar de manera determinante en la vida de los seres humanos. Totalmente cierto. Y bueno, ya sabemos lo que pasa en Asia, Europa, con todo el problema que es Ucrania, Rusia. Ya sabemos algunos conflictos que hay, digamos, en El Salvador con el presidente Bukele. Pero el problema nos llegó aquí al patio. Pero hay gente que dice, vamos, por esa parte que tú dices, hay gente que, yo no sé, que es montaje lo que dice Bukele, que esos son de los maras que están agarrando de que con un acuerdo previo para mandar un mensaje hacia afuera, que todos esos tatuajes son hechos y que esto por aquí. Yo no voy tan lejos. A mí me gusta la forma, porque yo creo que la democracia per se, como democracia, no toca esos problemas, no lo erradica. Y a veces, centralizarse en cumplimiento de la ley per se como tal, yo creo que la democracia en demasía no es buena. ¿En cuáles etapas históricas la sociedad se maneja con esos esquemas democráticos que tú estableces? Cuando hay periodos largos de paz. Así es. Fíjate que desde que terminó la guerra en El Salvador, que fue una guerra cruenta, sí. Y que ya el enfrentamiento Estado-guerrilla pasó a un segundo plano, porque la guerrilla de hecho llegó a manejar el Estado salvadoreño por muchos años, empezó a crearse un nuevo nicho en la sociedad salvadoreña que fueron las maras. Una expresión de la juventud salvadoreña deportada de Estados Unidos que empezó a manifestarse a través de ese mecanismo. ¿Cuál es mi dificultad con Bukele? Si ciertamente él está enfrentando un problema de coyuntura, de frente, que tenía a la sociedad salvadoreña desesperada, no es menos cierto que hasta ahora ha estado enfrentando las consecuencias. Y no he visto planes para empezar a trabajar qué ha provocado este fenómeno social que ha salido de control. Sin embargo, hay que reconocer que el salvadoreño de a pie vive feliz con el giro que le ha dado Bukele al asunto de las pandillas, y negar eso es perderse en lo claro. Dicen que uno de los, para mí, el derecho constitucional más importante es el que preserva la vida, el derecho a la vida. Claro. Y yo creo que hay que comenzar por darle prioridad a lo que tiene prioridad. Y si la prioridad es la vida,
tú no puedes tener un escenario ni manejar un país donde usted está a merced de gente que no piensan correctamente. Claro. Entonces, tú Y que tienes hacen mucho daño. Tú tienes que enfrentar primero, de entrada, si tú no enfrentas a ese sector que tiene el país y la democracia en vilo, entonces tú vas a tener que convivir con esa realidad que cada día se te va a convertir en un problema mayor. Entonces hay que darle de frente. No sé si el mecanismo que él está utilizando sea el más adecuado, pero a veces tú dices, bueno, si voy a enfrentar, yo no encuentro cuál es el más adecuado, el que más está cerca de yo aplicarlo es este, y lo aplica, y yo creo que no hay nada que sea tan bueno que no tenga algo malo, ni nada que sea tan malo que no tenga algo bueno. Claro. Pero es bueno que la sociedad salvadoreña y el gobierno salvadoreño y el Estado como estructura organizativa de la sociedad se planteen ya, es tiempo de plantearse cómo abordar lo que causó este problema. Y los pueblos son como los hijos de uno. Sí. Tú no puedes dejar que los hijos hagan lo que les da la gana. Eso es verdad. Porque hay una libertad y lo que se dice aquí, la forma de formar y ¿cómo te digo?, de criar los muchachos, que antes tenía una forma de criarlo que era más rigidez, con más rigidez, y ahora es libertad, porque no se puede tocar, porque no se puede hablar mal, porque todo se está tomando ahora como una acción de agresividad en contra de los niños y son indefensos. Perfecto, pero tú decides una de las dos. Y si lo que tú has visto que ha dado resultado es darle su nalgadita, entonces, o una correa, yo no creo que si eso ha dado resultado vaya en la otra dirección de que puede traer inconvenientes. Todos los extremos son malos. Así es. La vida me ha enseñado a mí que todos los extremos son malos. Que uno tiene que aprender a ser prudente, tiene que aprender a tener mesura, no ser mano blandita, una mano de hierro y una de algodón, porque de lo contrario, ¿qué sucede cuando estos niveles de libertad no tienen control? Que los más extremistas y los que quieren sacar ventaja para su agenda te imponen sutilmente lo demás con el discurso de que es libertad. No, y también la prerrogativa que tiene aquí esta sociedad en términos de aplicar una serie de sanciones a aquellos que abusan de los indefensos, los niños, tiene su razón de ser y subyace en el criterio de que aquí hay mucha gente que consume estupefacientes. Y cuando tú estás fuera de sí, fuera de control, tú no tienes una limitante para tú agredir a un hijo o decirle una nalgadita nada más, van más allá. Entonces todas esas agresiones de alguna manera tienen que tener una protección que impida que esos extremos, como tú dices, lleguen a tener un efecto dañino hacia lo más indefenso. Y la parte que tiene que ver indudablemente con las escuelas. Las escuelas, tú sabes, lo que se ha visto, cosas aberrantes, lacerantes para el ser humano de babysitter que agarra a los niños y abusan de una manera increíble. Por suerte hay cámara ya. Claro, pero mira, Morrobel, yo también creo que tiene que ver con que la sociedad hemos perdido el principio de autoridad de figuras claves en el desarrollo social y en el desarrollo familiar. Por ejemplo, un maestro o una maestra ¿te acuerdas que decían que la casa era la segunda casa, en la escuela era la segunda casa, y el maestro o la maestra, tu segundo papá, tu segunda mamá? Padre, sí. Y por lo tanto tenía autoridad. Ahora, hubo maestros abusadores en los tiempos nuestros, pero no eran la mayoría, era uno que otro. En términos general, se esperaba de un maestro o de una maestra que no abusara de su autoridad y que nos corrigiera dentro del mar, como si fuéramos sus hijos, de buena manera, sin agresividad. El problema es, y perdonen por lo que voy a decir, va a sonar muy feo, pero tú tienes un maestro con unos jodidos aretes, con un pantalón por aquí, ¿qué respeto genera ese maestro? Si tú tienes un papá que está dentro de la casa, y perdonen otra vez por el extremismo, que lo que esté fumando marihuana y haciendo mil diabluras delante de los hijos, ¿con qué autoridad tú le dices a tu hijo que no haga lo mismo? Difícil. Si tú tienes una madre que está el día entero jugando bingo y sus hijos no la ven, que hacen el menor esfuerzo por ganarse la comida diaria, ¿qué tú puedes pedirle a tus hijos? O sea, el problema es que nosotros tenemos que entender, primero, que tenemos que ser ejemplo, y segundo, que la sociedad no puede perder principio de autoridad que se refleja en la policía, en los bomberos, en el papá, en la mamá, en el maestro, en esas figuras de autoridad que la gente tiene cerca, que son lo que permiten que haya ciertos controles.